Bueno, pues después de estos minutos de descanso retomamos el hilo deportivo aquí en Onda Joven y vamos con el bloque de baloncesto, este bloque de debate. Nos acompaña Alejandro Nieto del Día de Valladolid, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Robert Ugarte, Radio Marca, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Javier García, Piratas del Básquet, buenas tardes. ¿Qué pasa, Alex? Buenas tardes. J. de la Fuente, Cadena Ser, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y mi compañero Jero, coméntanos. Bien, pues buenas tardes. Bueno, lo primero quería que iniciásemos queriendo saber vuestras opiniones de qué faltó en el último tramo final de Liga. Sé que a veces se decide por detalles, pero ¿qué faltó en el último tramo final de Liga para que el equipo no entrase en playoff? Bueno, yo creo que lo primero lo que faltó en ese tramo final fue el banquillo, jugadores. Llegamos con 8 jugadores al último partido, creo recordar, tras la salida de Lamont Barnes y los lesionados, con Fede Van Laque muy lesionado en la segunda vuelta. Lo que nos faltó fue esa pizquita de suerte y esa pizquita de físico. El equipo llegó asfixiado a la última fase de la competición y demasiado había hecho ya. Aún así estuvo a punto de conseguir meterse en el playoff, pero bueno, nos faltó pues lo que la lógica decía al principio de temporada. Sí, la verdad es que nadie puede pensar que el equipo no se metió en esos puestos de playoff simplemente por el partido de Cajasol en Sevilla. Se puede pensar en otros partidos en los que el equipo falló. A mí se me viene y se me venía muchísimas veces a la cabeza, lo he comentado también muchas veces en el programa de Directo Marca que teníamos nosotros, el partido frente al Club Baloncesto Granada, un partido que se pierde aquí contra un equipo prácticamente desahuciado, pero ese tipo de partidos se pierden por circunstancias que no vienen solo marcadas por ese partido. Muy bien decía Jota, especialmente esa baja, esa ausencia en el tramo final de la temporada de Lamont Barnes acabó pasando mucha factura, especialmente al juego interior. Los Eulis Baez, Nacho Martín, Marcus Slaughter acabaron la temporada con la gasolina muy justita, y en ese último partido quizá frente a Cajasol de Sevilla esa tensión, esos nervios que podían ser similares a los que se vieron en la Copa del Rey, también hicieron que el cansancio se notara quizá más en los jugadores y al final no se consiguiera esa victoria. Aún así, ello no quita de la magnífica temporada que ha hecho este año el de Blanco Cerrado Valladolid. Lo mismo, secundar tanto lo que dice Robert como lo que dice Jota. Lo que le faltó al equipo no es que llegara sin gasolina, es que el equipo no varió el nivel de intensidad desde el primer partido hasta el último. Siempre se basaba en esa misma intensidad, siempre se basaba en esa fortaleza física, y lo que te hace mantener ese ritmo es que tengas una rotación en condiciones. Y Porfi siempre ha podido rotar con 10 jugadores al principio. Al final ya no pudo, y bueno, ya hemos visto si le pasa al Fútbol Club Barcelona, que se lesiona Basile, que se le lesiona Pete Michael, que tiene algún tipo de problema de estos, no tiene problema a la hora de contratar a Joe Ingles o contratar a cualquier tipo de cambio, a Alan Henderson en este caso. Eso no lo puede hacer el Blanco de Rueda. Eso es un problema grande en este sentido. Fíjate lo que le pasó al DKV Juventud con las lesiones de Eric Nobel y con la lesión de Carl Ingles. Se fue para abajo porque es un equipo que estaba también cogido con alfileres, y si dura un poco la temporada más, pues no sé yo qué hubiera pasado todavía. Sí, yo estoy con vosotros tres. La idea de que faltó Lamont Barnes, de que faltó Fuelle y de que faltó, pues yo creo que presupuesto, ¿no? Faltó dinero para poder contratar a algún jugador que supliera la falta de Lamont Barnes, porque yo estoy seguro que en el club nadie quería echar a Lamont, pero así son las cosas, y al final pues faltó un jugador muy importante, como se demostró en la primera vuelta, y bueno, se perdieron partidos muy importantes, como sobre todo el de Granada, quizá con esa única victoria que en teoría era fácil, sencilla, pues se hubiera accedido al playoff después de 10 años. Bueno, preguntábamos también antes al presidente cómo estaba el asunto del entrenador, de jugadores. Yo quería hablar en concreto de Fede Van Laque, porque es un jugador que quizá en comparación con el año pasado no ha rendido el nivel que debía de haber rendido. Y os pregunto, ¿se podría hacer caja con gente como Van Laque, desgraciadamente con gente igual como Marcus Slaughter? No, difícil, porque caja puedes hacer con jugadores que tengan contrato. Ahora mismo en el equipo solamente hay 2 jugadores con contrato en vigor, que son Isaac López y Diego García. Entonces son los únicos con los que podrías conseguir algo de dinero. Sí que hay una circunstancia que yo creo que hay que tener muy en cuenta, y que está pues quitando parte de la razón que tenía el club. El club pensaba que iba a perder a muchos jugadores en este verano, y yo estoy convencido que no va a ser así. No está habiendo demasiado movimiento de jugadores, ni lo va a haber. Sí que ha habido algo más de movimiento de entrenadores, y hemos tenido la inmensa fortuna de que Porfi Fisac al final no ha encontrado sitio en ninguno de esos equipos, y por eso pienso que va a quedarse en Valladolid al 95% de probabilidades.
Y en cuanto al tema de los jugadores, yo creo que nos vamos a encontrar con la sorpresa de ver que el equipo no va a cambiar tanto de cara a la próxima temporada como pensábamos que iba a cambiar. Sí, más o menos en la misma línea. La verdad es que Caja, como muy bien decía Jota, no se va a poder hacer porque los jugadores con contrato son pues tan solo Diego García, Isaac López, al que el club le puede rescindir de forma unilateral el contrato, con lo cual tan solo sería el argentino con el que se podría hacer Caja. No creo que haya ofertas por él, con lo cual el club va a contar con el presupuesto que tiene desde el principio y sin que haya ingresos. Si acaso lo que se podría hacer, aludiendo a tu pregunta y sobre todo pues pensando en Fede Vanlaque, es ahorrarte una de las fichas o la ficha más alta de la plantilla de esta temporada de cara a reinvertirla el año que viene en otro jugador o en otros jugadores que pudieran jugar en el puesto del argentino. La verdad es que este año Fede Vanlaque no ha sido el Fede Vanlaque de la temporada anterior, pero el equipo la verdad es que ha tenido la suerte de que el resto de sus compañeros sí que han estado ese puntito pues que quizá le faltó al argentino para que al final el resultado fuera el que ha sido de una temporada magnífica. Veremos cuál es el planteamiento, el pensamiento de Eduardo Pascual en esa tesitura de ver si se le plantea la renovación a Fede Vanlaque o si no, pero como decimos, en caso de que el argentino no siga, la verdad es que la partida económica que supone su salario sería muy importante de cara al resto de fichajes que tiene o que tendrá que afrontar el club. Entonces, excepto Maxi, que se va a ir seguro, que ya lo ha confirmado, ¿cuántos creéis que se van a mover? Slaughter y Eulis parecen uno de los candidatos. Normales, tanto Marcus Slaughter por el temporadón que ha hecho, por las condiciones, por el futuro que tiene, por la edad, etcétera, etcétera, sí está expuesto a que su agente lo mueva más o menos bien y se pueda marchar de Blancos de Rueda con un objetivo mejor deportivamente. Pero bueno, también depende un poco del marco ahora nuevo de contratación, que está a punto de aprobarlo la ACB en cuanto a los jugadores comunitarios, etcétera, etcétera, que es cuando ya el mercado va a empezar a coger velocidad. Y yo sinceramente no soy tan optimista como Jota en cuanto a los jugadores que se puedan quedar del año pasado para este. Hay foros, inclusive foros ahí, programas y demás que comentan por ahí que ya incluso Blancos de Rueda lo ponen como candidato directo a bajar a pesar de la temporada que ha hecho. Porque, bueno, esto es especular, por supuesto, nada objetivo, porque piensan que va a haber una gran desbandada a partir de los problemas económicos, a partir de la posible no continuidad de Fisac, etcétera, etcétera, que eso arrastraría a muchos jugadores fuera del equipo. Por suerte, parece ser que Fisac va a continuar, parece ser, y bueno, es que la situación económica de los demás clubs, exceptuando los grandes que están recortando mucho, otra vez presupuesto, exceptuando Power Electronics y, bueno, Caja Laboral, los demás prácticamente ninguno está en superávit, o sea, ninguno está en condiciones de decir vete para acá X años con este sueldo, que es lo que en realidad mueve a los jugadores de calidad. Alejandro, ¿cuántos jugadores vincularían su continuidad a la continuidad de Porfi? Más o menos. Bueno, yo creo que la clave, el éxito de este equipo ha sido sobre todo la continuidad en los últimos 3 años y partiendo de la base de la pieza clave de Porfi y Fisac, eso está clarísimo y demostrado en las últimas 3 campañas. Yo no creo que los jugadores quieran o no quieran, o sea, decidan o no continuar en el equipo por si está Fisac o no. Yo creo que son profesionales, si les llaman de otro equipo pagándole más, según está ahora mismo el mercado, yo creo que se irán sin ningún tipo de problema. Pero es verdad que sí que Porfi es afín a ciertos jugadores que no tienen contrato, como Dumas, como Nacho Martín, como Robinson incluso, que yo creo como Fede Vanlaque también, que sería una de lo que Fisac quiere mantener. Y yo creo que esos 4 jugadores sobre todo serán los que Fisac ponga encima de la mesa para intentar renovar cuanto antes y si es posible, claro, porque por ejemplo Fede Vanlaque me imagino que de nuevo tendrá alguna oferta más. Hablabas, Javi, de los que situaban al Blancos de Rueda la próxima temporada, pero yo planteo, si verdaderamente se cumplen algunas expectativas de decir más o menos mantiene la misma plantilla, ¿lo que ha sucedido este año, la gesta que se ha hecho este año, es casualidad o se puede llegar a repetir si se mantiene el mismo bloque? No, primero no es casualidad y segundo no se puede llegar a repetir, o sea, clarísimamente. No es casualidad porque hay un trabajo detrás. Los que hemos visto jugar al equipo con regularidad en Pisuerga, pues ves que los partidos no se ganan con solamente salir, hay que dar mucho más, sobre todo cuando estás limitado económicamente y técnicamente, pues tienes que dar más todavía de ti, porque es que ganar aquí en casa rivales como Real Madrid, Caja Laboral, Vizcaya, Bilbao Basket, DKV Juventud cuando vino en su día, Power Electronics Valencia,
Eso no es normal. Lo normal es perder en casa con esos equipos. Y se ha ganado en base a un esfuerzo, evidentemente el trabajo táctico detrás, pero sobre todo hay un esfuerzo colectivo muy importante de jugadores con mucho hambre, que ahí sí el club ha acertado. Ahora, de ahí a que se vaya a repetir la temporada, sinceramente no, hay que ser realistas, no se puede repetir una temporada de estas características, no es posible, ni con los mismos jugadores. ¿Estáis de acuerdo que es muy complicado repetirlo? Sí, es complicado repetirlo. El éxito de la temporada quizá ha sido el tipo de jugadores que al final consigue juntar Porfi Fisac, que son de su estilo, y yo creo que esa es la clave principal, que él sabe perfectamente el molde de los jugadores que necesita para hacer su juego y fue los que consiguió juntar en Valladolid, y yo creo que ninguno de nosotros tenemos dudas de que lo que ha sucedido esta temporada aquí, sin Porfi Fisac con esta plantilla no hubiera pasado, y probablemente esta plantilla con otro entrenador hubiera pasado muchos problemas, porque en principio era lo que pensábamos al principio de temporada, que las íbamos a pasar canutas. Afortunadamente al final no fue así, pero por eso, porque los jugadores eran muy del molde de Porfi Fisac y Porfi Fisac sabía convencerles muy bien de lo cual era la función de cada uno en la pista. Lo que está claro también es que todos los equipos de ACB, a los que este año, especialmente durante la primera vuelta, ha podido coger por sorpresa el juego de Blancos de Oro de Valladolid, esa presión asfixiante, esa defensa tan pegajosa, el de cara a la temporada que viene, en caso de que se confirme la continuidad del técnico segoviano Porfirio Fisac, ya no va a ser tanta sorpresa para muchos de los equipos que vinieron aquí a Pisuerga y cayeron derrotados. Los enumeraba Javi anteriormente. Y la verdad es que por esa parte el equipo lo va a tener mucho más complicado. Ahora bien, yo no digo que se iguale, pero si se consigue mantener un poquito el bloque, la filosofía de juego, en caso de que continúe, repito, Porfirio Fisac, va a seguir siendo la misma. Yo estoy convencido de que el equipo no va a tener por qué pasar ni mucho menos problemas para mantener la categoría de cada año que viene, y por qué no, igual que este año ha hecho soñar a la afición, lo puede conseguir también en la temporada 2011-2012. Bueno, yo siendo muy sincero, yo creo que aquí sonó la flauta este año porque, a ver, somos un equipo con un presupuesto de los más bajos de la ACB y cada año tenemos que reinventarnos, tenemos que arriesgar con jugadores, por ejemplo Slaughter nunca había jugado en ACB y es un riesgo. Por ejemplo, Jason Robinson venía de LEP, no sabías cómo iba a funcionar, y ha sonado la flauta, ha sido todo perfecto. ¿Se puede repetir? Pues por supuesto. Está Porfi con ese espíritu del que habláis, con ese estilo de juego que intentará mantenerlo con jugadores afines a él otra vez, pero bueno, yo creo que cada temporada es muy diferente, cada plantilla es distinta, a pesar de que les puede unir el nexo de Porfi y de su espíritu aguerrido, pero bueno, ¿se podrá o no se podrá? Ya lo veremos. Yo creo que al final es un poco ruleta rusa. Bueno, ya para terminar... Fíjate hasta qué punto lo que decía Alex, se funciona el trabajo en equipo. Que yo no sabría decirte, bueno, yo creo que sí que coincidiríamos todos, el único que ha destacado un poco más allá ha sido Marcus Slaughter. El resto de la plantilla yo no diría que haya habido ningún jugador que haya superado el notable. O sea, todos a un nivel más o menos, incluso Fede más bajo que el año pasado, Steve mucho más bajo que el año pasado. Pero claro, el problema de estos dos jugadores es un poco lo que le va a pasar al equipo el año siguiente. Ellos el año pasado han estado en un 10, en un nivel altísimo, insuperable. Este año no lo podían superar. O sea, tampoco conviene ser muy exigentes con ellos en ese sentido. Pero el trabajo coral se ha demostrado que funciona muy bien. Para terminar, quería que me dierais cada uno un titular de lo que ha sido la afición y lo que ha supuesto la afición este año para el equipo, porque ha estado, en mi opinión, de 10, llenando casi siempre, no llenando, pero siempre animando el pabellón Pisuerga. ¿Cómo lo definirías? Ten en cuenta, Alex, que este año era difícil porque empezábamos con el problema de que este año ya todo el mundo iba a tener que entrar pagando, del tema de los abonos, etcétera, etcétera. No iba a ocurrir nada de lo que venía ocurriendo y claro, de ver un pabellón lleno a no verle tan lleno en las mismas condiciones, pues ahí pasa algo. Y por mucho que el equipo ha hecho muy buena temporada, es verdad que el público ha tardado en reengancharse. Los que hemos estado por ahí, tú has estado por ahí, has visto que los llenos o 3/4 no se ha producido mucho, a pesar de los equipos buenos que han pasado por la primera vuelta por Pisuerga. Sí que se ha tenido lleno el día de Barcelona, creo que no, pero sobre todo el día que se reclamó el apoyo del público, que se pusieron entradas populares, el día de Fuenlabrada, ese día sí el aspecto del pabellón fue espectacular. Pero el resto de la temporada, la afluencia yo diría que no ha sido buena. Entonces, ¿cómo calificamos a la afición? Hombre, yo creo que la afición, el titular podríamos decir enganchada por lo que le ofreció el equipo y un poco coincidiendo con lo que él dice. También es cierto que el club comenzó la temporada con una política de reducción del pase gratis que había en el pabellón, que entraba muchísima gente
podríamos decir de una forma gratuita. Quiso cortar todo eso y eso lo pagó el equipo con la presencia de aficionados en el pabellón en la primera fase. Luego sí que es cierto que ha ido mejorando la presencia de público en el pabellón, pero un poco eso, por lo que le ha ido enganchando el equipo y por lo que le han ido escuchando a los medios de comunicación y viendo por televisión. A partir de ahí, a partir de Navidades, pues la gente sí que, el que ha picado y ha probado ir a ver un partido al pabellón, se ha enganchado y ha vuelto ahí muchas veces más. Afortunadamente, todos los que así lo han hecho han disfrutado y se lo han pasado muy bien hasta el final. Yo, más que quedarme con la afición y con su papel este año, que todo el mundo puede darse cuenta de que ha sido espectacular, me quiero quedar con ese papel cuando vea el transcurso de la próxima temporada. Quiero decir con esto, si la gente ha sentido esa conexión que hemos notado muchos tanto en Pisuerga, como yo me acuerdo especialmente en el Partido de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en ese partido de la Copa del Rey, y lo refleja el año que viene, cuando las cosas no vayan tan bien o no vengan tan bien dadas como han venido este año, ahí podremos evaluar mejor a la afición de Blancos de Valladolid. Sin duda que este año ha sido espectacular. De hecho, y desde mi punto de vista, y todos lo pudimos vivir, en ese partido de la Copa del Rey frente a Paco Electrones Valencia y en los siguientes encuentros en los que todavía había afición morada en la grada, fueron sin duda los máximos exponentes de lo que es que un equipo tenga detrás a tantísima gente. Con lo cual, sin duda, la temporada de la afición este año ha sido de 9, tiene que refrendarlo el año que viene, siguiendo al lado del equipo, vengan mejor o peor dadas las cosas, pero yo estoy convencido de que eso va a suceder. La afición en Valladolid al baloncesto tiene una tradición muy grande y, por tanto, pues el equipo va a seguir contando con ese apoyo, con ese jugador número 13 de la plantilla, que le va a venir también muy bien. Yo creo que el juego del equipo es el que ha resucitado la ilusión por el baloncesto en Valladolid, por el baloncesto de élite, porque en este caso Valladolid tenemos una larguísima tradición de baloncesto, pero siempre amparada por el primer equipo, por el Blancos de Rueda en este caso. Y yo creo que ha sido el juego y sobre todo las victorias las que han arrastrado al público de nuevo al Pisuerga, a pesar de que es verdad el club al principio de temporada quiso pues, un poco equilibrar esas entradas gratuitas que repartía por toda la ciudad. Yo creo que al final la comunión entre equipo y afición ha sido sobre todo gracias a eso, al juego del conjunto, que ha sido espectacular. Bueno, pues hasta aquí el bloque de básquet. Muchísimas gracias a los 4 por haber estado aquí en Onda Joven. Y nada, vamos a hacer una pequeña pausa, nos reordenamos un poquito y seguimos con esta tertulia.